Entonces, ¿por qué Dios no elimina la energía maligna? O la energía creadora no elimina la energía maligna. Porque la energía maligna, el mal, no tiene que ver con el espíritu. El mal tiene que ver con el conocimiento. El mal tiene que ver con la luz. El mal tiene que ver con la tiniebla. Porque luz no es nada más y nada menos que conocimiento correspondiente de la fuente. Pero tiniebla no es color negro ni oscuridad. Tiniebla se representa con la oscuridad porque cuando está oscuro usted no puede ver. Pero la tiniebla no es que son oscuros ni negros. Es que la tiniebla no te deja ver. Entonces el conocimiento tiniebla es una luz como la luz divina, pero que la frecuencia vibra en una frecuencia baja, porque el conocimiento que porta esa luz le dañó la frecuencia a la vida. Bien, Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa El Despertar de tu Conciencia. Me siento muy contento, regocijado, ya que tenía algunas semanas, vamos a decir, atrasadas, que no estaba por este lugar, en esta plataforma, Revelación y Poder, en tu programa El Despertar de tu Conciencia. Tenemos un diálogo muy profundo en la tarde de hoy y quiero tomarme un tiempo bien productivo en el día de hoy porque quiero hablar de algo muy interesante. Antes de decirle el nombre del tema y a qué se va a referir el tema de hoy, yo quiero dialogar un poco, ya que el tema de hoy puede ser controversial porque necesita de mucha explicación, necesita de mucha atención, necesita de mucho silencio y de mucha cordura y de mucha atención, pero profunda en el espíritu. Es como que nosotros tenemos que callar el alma para poder entender, ¿verdad? Tenemos que entrar a nuestra recámara más profunda para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Y voy a exponerle de una manera profunda, pero voy a tratar de simplificarlo, aunque no es simple el tema. Solo digo de esta manera porque como estamos familiarizados en esta dimensión con Dios, de que Dios es una persona, y aún las personas religiosas le llaman a la persona del Espíritu, al Espíritu Santo, y hay muchas cosas que hay que explicar. Por ejemplo, el Espíritu Santo, Jesús lo sopló cuando estuvo resucitado, y ese nivel del Espíritu Santo es el nivel que me convence a mí de pecado y también me da la capacidad, la facultad de yo convencer a los demás de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando Jesús le sopló ese nivel a los discípulos, en el libro de los Hechos, ya cuando iba a ascender, alguien le pregunta y le dice: Señor, ¿cuándo restaurará el tiempo en Israel? Y el Señor le dice: no os toca a vosotros saber las razones de los tiempos, sino que eso solamente está en la potestad del Padre. Le dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia, le enseñará las cosas que han de venir, para de lo mismo se lo hará saber. Antes de él decirlo en el libro de los Hechos, en el libro de Juan, capítulo 16, dice: hay muchas cosas que todavía con el Espíritu Santo usted no la puede sobrellevar. El Espíritu Santo, ya le dije, es el nivel de convencimiento y es la parte más baja de Dios. ¿Por qué? Porque te dan testimonio en el cielo el Espíritu, el Verbo y el Espíritu Santo. Y te dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo es la parte más baja de Dios, porque es la que representa a Dios en el plano material del tiempo.
Miren la que se siente como complicado lo que estoy hablando. Y hay un tema que pronto yo le voy a dar el nombre. Y el tema puede ser controversial porque muchas personas, y surge el tema, porque el productor que produce este programa me pregunta a mí, maestro, vamos a grabar un tema porque muchas personas se preguntan, ¿y por qué si Dios es tan poderoso no destruye a Satanás? Ya estamos hablando de verbo a verbo. Dios verbo, ¿verdad? Contra otro Dios verbo. Ya que la energía caótica de donde procede Satanás es una entidad, un espíritu, y Satanás es el verbo que manifiesta los códigos espirituales de ese tal espíritu caótico. Pero Dios verbo fue representado en la tierra por Jesús. Y Jesús tenía un estado de conciencia, que es Cristo, que representa al infinito. Entonces usted ve que complicado el asunto. Sobre la pregunta entonces que mi productor me dice, ¿por qué si Dios es tan poderoso? Muchas personas dicen, ¿por qué no mata a Satanás, sale de eso y ya? Donde también Apocalipsis dice que sí, que llegará un tiempo, a la final trompeta, en que el Señor matará al inicuo, cuyo advenimiento por obra de Satanás, con el espíritu de su boca. O sea, la boca la tenemos nosotros, los dioses verbo. Pero el espíritu que va a utilizar nuestra boca es el espíritu del infinito que tiene como conciencia al Cristo. O sea, lo que está dando a entender es que esa energía crística va a descender a la tierra y va a cambiar la frecuencia. Y el cambio de frecuencia que va a suceder es lo que va a matar al inicuo. ¿Por qué? Porque la energía no se hace ni se deshace, sino que se transforma. O sea que Satanás no es nada más y nada menos que la misma energía divina con un verbo diferente. O Satanás, que es fiscal o acusador. Y Dios verbo, que somos nosotros, entonces somos los representantes del reino de los cielos, que con el verbo de Dios, que fue el que utilizó el Cristo, que fue Jesús en la tierra, con ese comportamiento y esas actitudes de Jesús y la conciencia de Cristo, vamos a destruir con nuestra boca, pero con el espíritu que está detrás de nuestra boca, la frecuencia que está gobernando todo el planeta. ¿Ves qué complicado? Entonces el tema de hoy, por esa pregunta que el productor, que es miembro de esta escuela de pensamiento de los hijos del reino, me hizo, y quizás fuera bueno dar el tema, porque mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué Dios, que es el bueno, no destruye al diablo y a los demonios, a Satanás, que son los malos? Bueno, vamos a darle ciertas explicaciones en la tarde de hoy. Y el tema de hoy se titula, ¿por qué la energía creadora no elimina la energía maligna? Voy a repetirlo 2 veces más. ¿Por qué la energía creadora no elimina la energía maligna? ¿Por qué la energía creadora, escuche bien, no elimina la energía maligna? Padre Cristo, vamos a proceder a leer un primer texto para utilizarlo como asiento, vacía, decodificador de la frecuencia que está plasmada detrás de. Una de las cosas que yo me he dado cuenta también en los últimos tiempos que estamos viviendo es que muchas personas utilizan la Biblia, el lenguaje de Pablo, el de Pedro, el de Juan, Mateo, Lucas, Marcos y todos los lenguajes de todo lo que escribieron en la Biblia, y ellos repiten todo lo que ellos dijeron y quieren traerla repetitivamente todo lo que ellos dijeron al plano existencial del año 2025, donde lo que pasó en el tiempo que ellos estuvieron está pasando con un nivel de verbo muy bajo. Entonces tal vez está pasando lo mismo, que la misma energía, pero el nivel verbal no es tan expansivo para poder destruir las obras del Satán que están aconteciendo en estos últimos tiempos. Bien.
partiendo de que el tema es por qué la energía creadora no elimina la energía del maligna, es porque la energía no se hace ni se deshace, sino que se transforma. La energía está estática, vibrando en un estado de vibración, sea maligna, sea benigna, sea de Dios, sea de Satanás. Los satanes tienen diferentes tipos de vibraciones, porque de acuerdo a la escritura o la palabra, como decimos nosotros en este plano, que se usa como asiento para tal energía, es la vibración. Porque si yo uso la palabra culpabilidad, entonces, ¿qué es un asiento? La energía que va a venir es una energía que va a hacerme sentir culpable. Si yo uso la palabra miedo, entonces esa palabra miedo no tiene poder en sí mismo, pero la frecuencia espiritual que va a descender a ese contenedor miedo es esa energía que va a vibrar, como dice esa escritura. Me doy a entender, o sea, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, Dios en realidad es una palabra plural, porque Dios se refiere a muchos, pero yo no puedo hablarle en el estado de conciencia que yo estoy directamente, porque sé que usted no va a entender nada o se puede confundir. Pero sí, déjeme decirle que Dios no es lo que nosotros creemos, ni tampoco lo que nosotros pensamos, ni tampoco lo que nosotros entendemos. De hecho, Dios es una fuente de energía. Dios es luz. La palabra luz no es una lámpara, como hay muchas aquí que me alumbran, no es un bombillo, como hay uno que me alumbra aquí también, sino que la lámpara que yo tengo aquí, que es la vasija, que proyecta el reflejo, que es a lo que alisa, amolai, que es lo que le llamamos luz, estamos errados, porque la luz no es eso que se está proyectando. Eso es la manifestación de la luz. Es al igual que el fuego, que usted y yo creíamos o creemos, me voy a incluir, que la llama de fuego que vemos, cuando prendemos un cerillo, una estufa o encendemos un fuego, nosotros vimos la llama del fuego que estamos viendo. Pero la llama del fuego no es el fuego. ¿Qué es el fuego? Son los elementos que producen esa llama. Ay, Padre, qué gloria tengo. Qué gloria, Padre mío. Entonces las luces que se están proyectando aquí, que es lo que nosotros le llamamos luz, porque es el conocimiento que tenemos. En realidad eso no es luz. Eso es una proyección de la luz. ¿Qué es la luz entonces? Los elementos combinados que producen tal reflejo. Porque hay elementos combinados que cuando hay una chispa hacen una implosión y producen una llama. Y a la llama, que es el efecto, nosotros le llamamos fuego. Pero en realidad no hay fuego de la llama. Es lo que causa la llama, que es el fuego. En este caso la luz no es lo que se está proyectando. La luz es la información, el conocimiento informático que va detrás de tal proyección. Tú lo puedes alabar, si puedes. Entonces, Dios no es un Señor, porque si es un Señor, no puede ser omnipresente. Si es un Señor, no puede ser omnisapiente. Si es un Señor, no puede ser omnipotente. Entonces, Dios es una fuente de energía que emana y vibra en un estado de conciencia, de iluminación, de paz, de alegría, de amor, de raciocinio, de aceptación, y tiene voluntad. Entonces, ese es Dios. Por eso usted ve que personas dicen, yo tengo a Dios, y no tienen los atributos correspondientes, o como dice Pedro en la Biblia, la naturaleza divina. La vestidura de Dios no es nada más y nada menos que los atributos que corresponden a la fuente divina creadora. Voy a leer un texto para que así vayamos entendiendo por qué Dios, o la energía creadora, digo Dios porque usted entienda, no elimina la energía maligna. ¿Por qué? Se lo voy a decir casi directamente.
Porque la energía creadora que emana de la fuente, una fuente lo que produce es emanación, en este caso energía con conocimiento. Entonces esa fuente está produciendo, emanando conocimiento en vibraciones, que ya yo se lo mencioné. Ese tipo de vibraciones van creando universos, galaxias y así. Y van descendiendo. Es como que yo soy hijo de mi padre, pero mi padre fue hijo de su padre y de su abuelo. Y entonces yo me voy a llegar donde, allá a la fuente. Entonces voy a llegar de aquí donde yo estoy ahora sentado a la fuente. ¿Usted me entiende? Entonces yo vengo de la fuente descendiendo en diferentes tipos de planos, como la gente dice que hay 3 cielos, otros dicen que hay 9, otros 12. Sí, yo estoy de acuerdo que pueden haber 9 o 12, que son los que representan el gobierno, pero no hay límites, hay muchas moradas. Entonces yo vengo descendiendo, viviendo varias vidas por muchos millones de años. Usted no me lo puede creer, pero yo le voy a regalar un texto que está en Eclesiastés 1, le hace lo entero, y Eclesiastés 3. Ahí dice que lo que fue lo mismo que será y lo que es lo que ha de ser. Y no hay nada nuevo debajo del sol, porque todo lo que tú ves nuevo no precedió en los siglos que no precedieron en los siglos que antiguos que no precedieron. Entonces, dice así la Biblia, pero usted ve cosas que usted se le encuentra nuevas. Se le encuentra nueva porque estamos en un estado de ignorancia, estamos en un estado de olvido. Pero nosotros venimos viviendo millones y millones y millones de años, porque venimos descendiendo de la fuente. Entonces, en la fuente no existe el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que la energía que está distorsionada en este plano descendiente, donde estamos en la parte más baja de la tierra, lo que está diciéndome Dios con esto y yo a usted, es que en el estado que estamos no podemos recordar lo que somos y lo que fuimos y lo que seremos. ¿Entienda? Entonces, la energía maligna es la misma energía creadora. Lo que pasa que la energía se le llama maligna, no es porque es maligna, porque la energía no se hace, no se deshace, es increada. Algo increado no tiene verbo. Algo creado no tiene manifestación. Algo increado es sutil. Algo increado no puede como tener un principio y un fin. Entonces, como es increado, a esa energía maligna se le llama maligna porque un conocimiento extraviado, un verbo que ignora las verdaderas leyes de la creación, distorsionó la energía. Y aún la energía siendo de Dios, la están utilizando con un verbo que en vez de hacer bien, hace mal. Y eso es lo que se llama energía maligna. O como muchos le llaman demonios, diablos y Satanás. Entonces, la energía, usted la puede utilizar para bien o para mal. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En la energía? No, en quien la utiliza. Entonces, por eso la energía creadora no puede eliminar la energía maligna. Pero sí, le voy a dar un dato. Hay un texto que dice que el Espíritu le dio todo juicio al verbo. Eso está en Juan 5:21. Porque algo inconmovible no puede enjuiciar a lo que se mueve. Pero sí dice un texto que teniendo nosotros un reino inconmovible, temamos pues y tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque lo que está movible tiene que ser movido para que venga lo inconmovible. Entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, yo tomo la energía de la fuente y con la constitución de leyes, que es la que le llamamos Cristo o verbo, que es el verbo de Dios o el Hijo de Dios, el unigénito, con esas constituciones de leyes universales, yo vengo y utilizo la energía y le doy el curso correcto. ¿Por qué la energía creadora no puede eliminar la energía maligna? Porque la energía no se hace ni se deshace. Pero sí hay una buena noticia. El verbo o
la conciencia del verbo, el Cristo, sí puede deshacer al Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no es una energía. Satanás es un verbo que distorsiona la energía de Dios. Por eso Satanás significa fiscal, acusador o adversario. ¿Están entendiendo? Yo creo que ya es tiempo de que nosotros leamos algo. ¿Qué usted cree? Primer texto de la tarde de hoy. Hechos 17, 23, 28. Mire lo que dice ese texto. Ya yo le di una buena explicación de lo que es Dios. Y se lo mencionó Dios porque imagínense, esa es la manera como nos lo presentaron y como lo conocemos. Pero en realidad, el Padre, que era como Jesús lo llamaba y como nosotros debemos de llamarlo, el Padre. Y Pablo le llamaba el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es nada más y nada menos que una fuente de energía creadora de vida. Por eso yo me opongo a cuando alguien dice Dios es bueno. A mí no me agrada. Aunque tal vez te lo vea de esa manera, yo no me voy a poner a usted. Pero para mí Dios no es bueno. Porque si Dios es bueno, entonces Dios pertenece a la fuente del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ese árbol es del Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no puede presentarse como Satán, sino que él usa la parte buena que él tiene para con esa parte engañar e introducir lo malo que él es. Entonces Dios no puede ser bueno. Para mí Dios es vida. Él es una fuente de vida tan poderosa que yo leí ayer, aquí en la escuela, una introducción que hacía, que por eso mis pensamientos son tus pensamientos. Y como cae la lluvia del cielo y la nieve y se derrite y riega la tierra y crece lo malo y lo bueno, pero solo lo malo permanece. Así es la fuente. La fuente de Dios es tan poderosa y es como yo digo que es vida solamente, no es buena ni mala. Que esa vida, hasta el mal que está dormido, cuando llega la vida de Dios, despierta el mal para manifestación. O sea que la vida es lo que hace que se manifiesta todo. Dice, cuando el mal está en la luz lo manifiesta todo, porque nadie puede estar cubierto cuando está la luz. Entonces dice el texto así: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito, una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ve? Porque él es una fuente de energía de vida. Él no puede habitar donde hay un templo, donde hay estructura, donde no hay vida. Sí, todo vibra, los blogs, la varilla, todo, pero no tiene la vibración que requiere a esa fuente. Por eso no puede habitar en templos hechos por mano, sino que él simplemente puede habitar en la misma vasija que él se creó. Y la vasija que él se creó fue a Jesús como código contenedor y el Cristo como conciencia para expresarlo a él. De ahí es que viene el texto que Jesús dice: las zorras tienen guarida, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dando a entender que la conciencia que él portaba, crística, no puede reposar en cualquier vasija. Me doy a entender. Dice aquí: siendo el Señor bueno, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Él le ha prefijado un orden de los tiempos y límite de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él que vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo son. Miren, eso es un texto para durar un mes predicando, pero como estamos en las redes no vamos a tomar tanto tiempo.
porque hay algunos textos que debemos de leer más. Pero sí, le expliqué por qué no puede habitar en templo hecho por mano humana. Eso es lo primero. Habita en el corazón de todos nosotros, porque el corazón es la fuente de la vida. De hecho, es el primer órgano que se forma, y todos los órganos parten del corazón, porque el corazón es el motor, y es el motor que impulsa la vida. Entonces tiene dos movimientos, sístole y diástole, ya usted sabe. Dice aquí que Dios no necesita ser honrado por nada ni por nadie, porque Él es que da vida y aliento a todas las cosas. Entonces yo no me explico cómo es que hay un Dios en el Antiguo Testamento que requiere que por cada ofensa que se cometía, cada pecado, yo tenía que matarle un toro, 20,000 toros, no sé, a un sinnúmero de sitios que hablan de muchos miles de toros, miles de ovejas, miles de cabras, palomas, palominos, tórtolas, y por cada sacrificio había que hasta víctimas, que significan niños inocentes, eso es víctima. Y este ser que estamos hablando aquí, o esta fuente, el Padre, no necesita que el hombre haga nada por él, porque Él es que da aliento y vida a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, pero fijó un orden en el tiempo y un límite en su habitación. Si usted nota, como que no concordamos, porque cada persona en la tierra tiene tipo de sangre diferente. Ahí está diciendo que Él nomás hizo una sola sangre, un solo ADN y una línea genética. O un linaje significa una línea de rey o de príncipe. De hecho, dice que somos reyes y sacerdotes. El linaje de nosotros es ser rey y ser intermediario sacerdote. Entonces, Él nos prefijó un orden en el tiempo y un límite en la habitación. Entonces, el orden es que Él me creó para yo consecutivamente, sin interrupción, vivir 1000 años. No porque me iba a morir a los 1000 años, sino que Él abusa. Sino que los 1000 años Él me lo prefijó y le puso orden, porque en 1000 años, en este plano existencial terrestre de tiempo humano, yo podía evolucionar espiritualmente y saber quién yo era y manifestar lo que yo era en la antigüedad. Pero si usted nota, un ser nos acortó el tiempo y nos rebajó, oiga eso, 880 años. Entonces de ahí es que viene la reencarnación, que los espíritus tienen que volver a reencarnar, porque usted ve que suceden muertes, de diferentes tipos de muertes, que no me gusta hablar de la muerte, y si no logramos vivir mucho tiempo en esa vida que vivimos, tenemos que regresar, porque Dios dijo que teníamos que vivir 1000 años. De hecho, la última generación de Noé vivió 1000 años, vivían 1000 años, tenían que vivir 1000 años, pero el último fue Matusalén, luego se acortó el tiempo. ¿Me entienden? Y Noé logró vivir como 700 años, 600, no me acuerdo, pero ya se había acortado el tiempo. ¿Qué le digo con esto? Que la fuente no necesita que hagamos nada por ella, sino que la fuente misma vino a perdonar mi pecado por amor de sí mismo. Vino Él mismo a tomarse a sí mismo. Vino Él mismo a reconciliar consigo mismo los cielos y la tierra. O sea que todo lo que yo puedo hacer para Él, no es que yo tengo la capacidad, sino que la gracia de Él en mí me permite que yo mismo, siendo Él mismo en mí, o yo siendo una parte de Él, o una expansión de Dios, o una frecuencia divina, o una chispa divina, Él no vino a salvarme. Él vino a salvarse Él mismo a sí mismo. De ahí es que viene, porque la energía creadora no elimina la energía maligna. Porque la energía que yo porto, que procede de la fuente divina, es una chispa creadora. Pero yo en mi ignorancia, cuando nací, que me dieron a luz, me enseñaron otro linaje,
un linaje humano y un comportamiento que supuestamente era bueno y que esa era la manera como yo debía comportarme, porque haciendo esa manera yo era el bacano. Dije, no, mi hermano, no. Pero note una cosa, la energía no se contamina porque es perfecta totalmente. ¿Qué se contaminó entonces? El gen divino que fue capturado por los dioses y contaminado, intervenido. Entonces, al yo contaminar mi gen, por ignorancia, claro, entonces con ese virus adentro, yo le distorsioné la energía de Dios. Pero eso no significa que la energía se contaminó, sino que yo le di un curso diferente porque mi verbo cambió el curso. Ve que vino y me rescató. ¿Por qué? Porque él no me puede destruir, porque si él me destruye a mí, me está destruyendo él mismo. De ahí que viene la energía creadora, no puede eliminar la energía maligna. Entonces, ¿qué es lo que se va a eliminar? El verbo Satanás. Y las energías que se degradaron, que no se arrepintieron y siguieron su curso, como dice el Génesis, los pensamientos de los hombres son de continuar el mal, no contener a mi espíritu con el hombre. Está hablando del hombre de ese tiempo. No había nadie, óigame, escúcheme, le va a salir feo esto, absolutamente nadie en ese tiempo que fuera de Dios. Si no, lea el capítulo 6 de Génesis, que dice que el único era Noé, perfecto en su genética. O sea, imagínese usted qué tipo de ser era que habían entonces. ¿Qué tipo de ser era que habían? Que nada más Noé era perfecto en su genética. Usted se puede imaginar. Entonces, mire, voy a leer otro texto y oiga lo que dice. Deduzca usted qué tipo de Dios era ese que había que hacerle sacrificio. Entonces ese Dios, o esos seres dioses, necesitaban la energía del animal que se sacrificaba para seguir existiendo. O sea, para ser más longevo. ¿Qué más longevo? Prolongar la vida. Porque el alma es tecnológica y tiene vida en sí mismo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le dio el poder al Hijo de tener vida en sí mismo. Eso está en Juan 5, del 20 en adelante. Dice aquí, Hechos. Tuvieron nuestros padres tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme de lo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Me paro. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David es un nombre proveniente de una constelación o de un universo que se llama Dabeitai, o una constelación, donde procede el verbo de Jesús, o donde están la familia de ese, donde proceden las almas. De ahí es que viene que Abel nace y se sacrifica. Abel es el nombre, y el nombre le corresponde al alma, pero el apellido le corresponde al linaje, al espíritu. Por eso cuando usted es hijo de alguien, dice, él es hijo de fulano de tal, pero mencionan el apellido, porque el apellido, cuando usted ve que mencionan el apellido, por el apellido usted ve el prestigio de la familia. El nombre es la personalidad que le corresponde al alma, pero el apellido corresponde a la línea de donde tú procedes. Entonces, dice que Jesucristo fue hijo de David, según el linaje de David, según la carne. Él no fue hijo genético de la descendencia de David. Él fue hijo del linaje. O sea, ¿qué es el linaje? Que David fue rey. Entonces él era de una línea de rey. ¿Me está dando a entender? Entienda bien.
Yo estoy enseñando porque la energía creadora no elimina la energía maligna. Dice que halló gracia delante de Dios y pidió proveer el tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho por manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra está a mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿Quién en la tierra puede fabricarme un corazón para que yo more? ¿Quién puede hacerme una casa física que tenga vida? Yo no soy Dios de muertos, yo soy una fuente de vivos. Por eso Dios no puede, porque para Él para todos viven. Dios no ve los pensamientos carnales que tú posees. Esos pensamientos carnales los registra el enemigo. Dios interactúa contigo cuando los pensamientos tuyos vibran en la frecuencia del amor. Así es que nosotros no podemos hacer ningún tipo de sacrificio por Dios, sino amarlo. Cuando amamos a Dios, nosotros entonces vamos a ser conocidos por Él. Entonces, ¿por qué Dios no elimina la energía maligna? O la energía creadora no elimina la energía maligna. Porque la energía maligna, el mal, no tiene que ver con el espíritu. El mal tiene que ver con el conocimiento. El mal tiene que ver con la luz. El mal tiene que ver con la tiniebla. Porque luz no es nada más y nada menos que conocimiento correspondiente de la fuente. Pero tiniebla no es color negro ni oscuridad. Tiniebla se representa con la oscuridad porque cuando está oscuro usted no puede ver. Pero la tiniebla no es que son oscuros ni negros. Es que la tiniebla no te deja ver. Entonces el conocimiento tiniebla es una luz como la luz divina, pero que la frecuencia vibra en una frecuencia baja, porque el conocimiento que porta esa luz le dañó la frecuencia, la vibración. O sea, de ahí es que viene que Satanás se viste como un ángel de luz, pero cuyo fin es conforme a su obra. Satanás tiene la misma vibración de Dios, o sea, la misma luz divina de la fuente de Dios. El problema es que el verbo que él porta, que es acusador, baja la vibración. Por eso es que todo el mundo tiene a Dios, pero no manifiesto. Y hay un texto que dice que la lámpara del alma son los ojos. Que si el alma es buena, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si el alma es mala, todo el cuerpo está lleno de tinieblas. Pero si el espíritu que es de Dios, que hay en ti, tú lo oscureces, entonces te vas a perder. ¿Usted me está entendiendo? Voy a ver un texto bíblico que dice aquí, oiga. Primero de Juan 1, del 1 al 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestro ojo, tocante lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien ha enviado. La vida estaba con el Padre, que es la fuente, y se nos manifestó. Entonces, la vida que estaba en la fuente vino como chispa en la conciencia del Cristo, y esa conciencia lo que hizo fue que buscó una vasija que pudiera contener ese nivel de inconsciencia infinito. Y de ahí es que Jesús toma el nombre, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dando a entender que el único contenedor que pudo sostener tal nivel de conciencia que procedía de la fuente infinita del Padre era o fue Jesús. Entonces él modeló un comportamiento de vida para que nosotros podamos
caminar como Él caminó para poder albergar en nosotros ese nivel de conciencia. Entonces, con ese nivel de conciencia, la fuente de energía creadora, que es la que le llamamos el Padre, pueda expresarse a través de nosotros y destruir no la energía maligna, sino el mal que está dirigiendo y cambiando el curso de la energía que le pertenece a Dios. Por eso dice que el hombre va a su morada eterna, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque el espíritu es de Dios. Ahora, con un espíritu que no tenga méritos, va a volver a Dios ignorantemente. Por eso, el espíritu hay que crearlo. Cuando dice que debemos santificar el nombre de Dios en esta vida, lo que está diciendo con esto es que el nombre de Dios, o Dios no tiene nombre específicamente, no es simplemente Jesús, sino que Jesús es el modelo que Dios dejó, y si yo me comporto como Jesús, pues yo soy un Jesús. Por tanto, si tengo ese tipo de comportamiento, voy a adquirir la conciencia crística y yo voy a ser un Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Y voy a expresar a Dios en la tierra. Entonces, con ese nivel de conciencia, entonces yo voy a deshacer las obras del diablo que están en mi vida. Entonces yo voy a crear o voy a manifestar el nombre del Dios en mi vida. Cuando yo comience a actuar como actuó Jesús. Entonces yo voy a encarnar la frecuencia vibratoria con los atributos divinos en mi verbo, porque ya mi verbo va a ser cambiado y transmutado por la conciencia del Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Tú ves, el principio, digo yo, de Dios es el verbo, porque lo que puso en movimiento a Dios fue su verbo, que Él implosionó en su interior profundo y lo explotó, lo expandió. Ese verbo puso en movimiento a la energía estática que estaba en estado de vibración, pero que era inconmovible. El verbo era en el principio con Dios, y todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho podría haber sido hecho. ¿Por qué? Porque algo inconmovible y perfecto no está en movimiento. ¿Puede entender eso usted? Porque ya estamos para terminar. Y voy a cerrar con broche de oro, pidiéndole a Dios que usted pueda entender esta información que le estoy dando. Y voy a cerrar con este texto, 1 de Timoteo 6:16. Quiero que escuche este tema una y otra vez, porque muchas personas estamos esperando que Dios haga algo por mi vida. De hecho, cuando nos dirigimos a Dios, lo enviamos a hacer varias y muchas cosas. Y no tenemos que mandar a Dios a hacer nada, sino callar nuestra alma para que conecte con la energía de Dios, y esa frecuencia me diga qué debo de hacer para poner mi verbo, que es de Él, en movimiento, para que yo pueda expresarlo a Él. Y termino con este texto. Oiga cómo dice Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea el imperio, la honra y el imperio sempiterno por los siglos. Amén. La fuente divina habita en una luz inaccesible, la que ninguna conciencia humana puede ver, porque ver no es ver con esto de bruja, ver es entender. Ningún hombre puede entender, no lo puede ver ni lo ha visto jamás en esa condición, no. Entonces dice Mateo 11:27, nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, el Verbo. Nadie puede conocer al Hijo sino al Padre, y a quien el Padre se lo quiera revelar, y a quien el Hijo se lo quiera revelar, para allá y para acá. Me despido con este texto diciéndole que no depende de Dios ni de Satanás cómo a ti te va a ir bien o cómo te va a ir mal. Depende de ti, como verbo, darle un buen curso a la energía, porque Dios siempre ha estado ahí. En Él vivimos y nos movemos, y linaje suyo somos, pero tenemos que comportarnos como tal, porque el linaje de Dios es que yo tengo que tener los atributos que Él tiene
y tengo que vibrar como Él vibra. Paz de Cristo y hasta el próximo video. Un placer estar en esta plataforma, El Despertar de tu Conciencia. Amén. Bye bye.